7 de la mañana con 4 minutos y vamos a empezar con un resumen de lo que ocurrió la noche de ayer domingo, porque los ecuatorianos tuvieron la oportunidad de escuchar las propuestas de Daniel Noboa y Luisa González en este debate presidencial de la segunda vuelta. Vamos a ver este resumen de este evento electoral que sirve como antesala de los comicios del 15 de octubre. Como en un partido de fútbol, cada uno entró a su manera. Daniel Noboa, concentrado, silencioso y en compañía de su familia. Y Luisa González, con una sonrisa y seguida por su compañero de binomio Andrés Arauz. Eran las 19 horas y el debate presidencial se inició. Los ojos de un país pendiente sobre quién será el nuevo jefe de Estado del Ecuador. Muy buenas noches, ecuatorianas y ecuatorianos en todo el territorio nacional. Noboa abrió el bloque económico. Vamos a invertir en distribución y transmisión eléctrica, vamos a refinar nuestro petróleo aquí para tener diésel. Inyectar en la economía 2.500 millones de dólares de las reservas que están en Suiza. Y aquí entró en debate un tema controversial de las últimas semanas. ¿En cuánto tiempo pretende desdolarizar al Ecuador siguiendo las recomendaciones del Grupo de Puebla y su líder, Rafael Correa? En el Grupo de Puebla se trató sobre un sistema de intercambio comercial a nivel mundial. Cuando se habló de seguridad, los aspirantes a Carondelet dijeron lo siguiente: 500 millones de dólares para equipar a la policía vehículos, motos, equipamiento de comunicación, armamento. En los puertos, tener doble pesaje, escáner y presencia militar adentro de los puertos. Tener un sistema de rastreo satelital. Y ahí fue el turno de González de descargar contra Noboa. Mafias que incluso ponen ministros que facilitan la exportación de drogas. Respóndale al país si el exministro Bernardo Manzano fue parte del Grupo Noboa. Bernardo Manzano sí fue, hace mucho tiempo, gerente dentro de Corporación Noboa. Asimismo, también hay ministros como Pepe Serrano que estuvieron involucrados con el narcotráfico. En el eje social, sus propuestas se enfocaron en desnutrición infantil, salud y educación. Con el bono en periodo de gestación para las mujeres que están embarazadas por $60 al mes. En los primeros 100 días de mi gobierno abasteceré los medicamentos. En el bloque político, ambos candidatos anunciaron que en los primeros días de su gobierno enviaré un proyecto de ley económico urgente. Vamos a tener leyes económicas urgentes cada mes, una consulta popular en los primeros 100 días en el cual trate temas importantísimos. Así concluyó el que sería el último cara a cara oficial. En todo caso, la decisión será nuestra y el próximo 15 de octubre los ecuatorianos votarán por su nuevo presidente o presidenta. Lautaro Andrade Castro, Noticias 7. Bien, esto es lo que se vio a escala nacional, pues, del debate presidencial, pero lo que también vimos y previamente al debate fue la llegada de los dos presidenciables y sus acompañantes. Si nos puede ayudar entonces producción para poner esas imágenes que nosotros tenemos, lo recibimos exclusivas aquí en el Ecuador, en Ecuador TV, y pues así es, lo que tú dices, Lautaro, exclusivas. Daniel Noboa llegó primero, incluso llegó antes de lo estimado. Ahí vemos las imágenes de Daniel Noboa. Él llegó acompañado de su esposa y también de su madre. Vemos en las imágenes entonces los tres con chalecos antibalas antes de iniciar el debate, pues, y se retiraron el chaleco antibalas. Luisa González específicamente, que también llegó con chaleco antibalas. Así es. Daniel Noboa, por cierto, no habló con la prensa. Había un corredor lleno de periodistas, varias cámaras, diferentes medios de comunicación nacionales e internacionales, y era libre consideración de cada uno de los candidatos hablar o no con los medios. Noboa prefirió no hacerlo, por eso ingresó de una forma muy rápida, bajó las escaleras y llegó al estudio para que le comentaran cómo era el protocolo de seguridad, efectivamente acompañado de sus familiares más cercanas, quienes luego vinieron a un set que se instaló para las familias para que pudieran observar el debate, y él estuvo, por cierto, muy acompañado de su esposa. Cada cierto tiempo ella iba a esa especie de camerino que se les habilitó para que pudieran prepararse. Ella iba, conversaba con él, lo apoyaba bastante según lo que pudimos observar. Estas son imágenes exclusivas que tuvimos nosotros como parte de este debate y como la sede
de este evento electoral. Quien está junto a Daniel Noboa en ese momento es uno de sus asesores. Recordemos que ellos tenían la posibilidad de llegar aquí solo con 3 personas. Él entonces decidió venir con su esposa, su madre y su asesor, que lo vemos en pantalla, y pues que fue el lugar en donde ellos podían conversar, podían preparar un poco más incluso el debate. Ahí estamos viendo la entrada de Luisa González, muy bien resguardada, por cierto, también estuvo con chaleco antibalas, lo que no ocurrió en el primer debate, si mal no recuerdo, ella no vino con chaleco antibalas, esta vez sí, se lo sacó al ingresar al set de televisión, y ella llegó acompañada de Fernando Casado, que es uno de sus asesores, pero también de Andrés Arauz, su candidato a la vicepresidencia. Ella mencionaba que tenía expectativas importantes de lo que iba a ser el debate, que se había preparado bastante bien y que se iba a despojar del chaleco antibalas una vez la policía le confirmara que dentro de nuestras instalaciones no había peligro alguno, lo cual efectivamente así fue. De hecho, también en los exteriores de Ecuador TV hubo un cordón policial de unas 3 cuadras a la redonda aproximadamente. No hubo incidentes, hubo sí barras, sobre todo Luisa González, en los exteriores, en lo que es la Avenida República, pero no hubo problemas ni amenazas de ningún tipo, una jornada tranquila. Y varios filtros para poder ingresar las personas que llegaban a Ecuador TV a la sede también, varios filtros, aproximadamente 4 filtros, mucho más que en la primera vuelta, en el primer debate, perdón, para poder pues garantizar la seguridad de los candidatos y a todos sus equipos. Un estricto despliegue de seguridad, estuvo la seguridad a cargo de las Fuerzas Armadas. En el primer debate ustedes recordarán que estuvo incluso a cargo de Policía Nacional en conjunto con Fuerzas Armadas, pero esta vez pues los responsables fueron Fuerzas Armadas, como tú dices, Meche, mucha más seguridad que en el primer debate, incluso teniendo en cuenta que en el primer debate teníamos a 8 presidenciables, esta vez solo a 2, pero hubo muchísima más seguridad. Y que en el primer debate, días antes, habían asesinado a Fernando Villavicencio. Otro dato para contarle a la gente, lo que no se ve, el tras cámaras del debate. Mucho se había especulado si los candidatos presidenciales tenían algún tipo de apuntador donde les decían las respuestas o que los asesores de alguna manera les ayudaban. Bueno, esto no fue así. Los candidatos estaban ubicados en el estudio, como lo podemos observar, incluso ahí están ingresando al set. Ellos no tenían ningún tipo de ayuda más que sus apuntes. ¿Qué es lo que pasaba? Cuando había el corte comercial, ingresaban, como ahí estamos viendo en pantalla, los asesores, conversaban con ella. Miren, ahí está justamente Arauz y Fernando Casado con Luisa. Les daban alguna indicación, estás haciéndolo bien, mejoran esto, puntualizan esto, pero en el momento del debate per se, era el candidato con la preparación que había tenido anteriormente. Y entre cada eje, que era un corte comercial, era precisamente cuando ingresaban los asesores, ¿no? Para poder un poco guiar o dar pues algunas apreciaciones sobre el siguiente tema que venía. Ahí podemos ver, incluso ellos tienen una diadema que era para que no se interrumpiera mucho el audio, y la diadema evidentemente tiene que ser colocada en las orejas, en la cabeza, sobre la cabeza, digamos, y pues en ancla a la oreja. Los 2 candidatos tenían exactamente la misma diadema. Y además, en el estudio, como estamos observando, no podía ingresar absolutamente nadie que no estuviese acreditado, es decir, solamente personal técnico, camarógrafos, jefe de piso, etcétera, gente de producción, delegados del CNE sí había, pero acompañantes de los candidatos o alguna persona externa no podía ingresar al escenario. Quienes vemos ahí sí es uno de los notarios con las 8 preguntas que se le entregó a la moderadora, quien tampoco tuvo contacto previo con los candidatos. Estaban separados y simplemente se encontraron y se saludaron una vez que ya debíamos comenzar con el debate, que eso sí, comenzó puntualmente a las 19 horas. 19 horas estamos viendo pues todo el contingente, toda la seguridad, aparte aquí de la Policía Nacional. Veíamos previamente los exteriores de Ecuador TV y bueno, todo lo que se había desplegado para dar y otorgar la seguridad a los candidatos y a todos sus equipos, ¿no? Impecable la transmisión, hay que recalcar, de Ecuador TV, pues se muestra ahí todo el profesionalismo del equipo. Ahí está la seguridad, uno de los filtros que tenían que pasar los candidatos y su equipo antes de ingresar ya al set y a las instalaciones previas a entrar al set. A mí casi no me dejan pasar, por cierto. Como anécdota. En el cordón policial.
porque claro, me estaban buscando en una lista en la que yo no me encontraba, yo estaba en la otra. Pero fue importante, o sea, creo que eso a mí me dejó tranquilo porque dije, ok, si yo que trabajo aquí, que me conozco todos los recovecos para ingresar, no pude, significa que cualquier persona externa tampoco lo habría podido hacer. Bueno, vamos a continuar 7 de la mañana con 13 minutos para contarles que horas antes del debate de este domingo también se realizó el simulacro de la segunda vuelta electoral para probar que funcionan todos los aspectos técnicos, operativos de los comicios del próximo 15 de octubre. El ejercicio se cumplió en las 24 delegaciones provinciales y en el exterior también. En el simulacro participaron las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, con un contingente de más de 3,000 uniformados y 284 patrulleros policiales. Su labor fue recrear escenarios como intento de toma de un recinto electoral, amenaza de bomba, manifestaciones con disparos o destrucción de material electoral. Además, en la jornada se midieron tiempos en instalación, sufragio, escrutinio y embalaje de las actas. Y en este ejercicio se puso a prueba el sistema informático para la transmisión y publicación de actas y resultados, así como el plan de contingencia de cualquiera de las emergencias que justamente has mencionado, Andrea. Y según las autoridades electorales, ya está todo listo para el balotaje del 15, en el que decidiremos a nuestro nuevo presidente o presidenta. Este simulacro entonces cumple parte de lo que era el cronograma electoral que se tenía, sin ninguna novedad por el momento. Y según dijeron ayer las autoridades del CNE cuando vinieron también acá, es que consideran que en el tema informático no habrá problemas, como si resultó en la primera vuelta, sobre todo en las circunscripciones del exterior. Bien, estamos de regreso, tenemos más información para ustedes, 7:17. Este fin de semana se realizó el concurso de Contralor General del Estado. Hubo percances y los primeros resultados. No esperaron ni un día y los miembros de la Comisión de Selección y Concurso del Contralor General se convocaron este domingo a las 17 horas para conocer los resultados de la prueba escrita que rindieron los postulantes del sábado 30 de septiembre. Prueba que tuvo varios percances. Es el momento en donde uno de los aspirantes, Juan Falconi Puig, fue atacado por una persona que le lanzó huevos. Fue a la entrada del Colegio Benalcázar. De acuerdo con el presidente del Consejo de Participación Ciudadana, Allen Berbera, se trató de un grupo de gente que intentó impedir el desarrollo del examen. En su cuenta de la red social X, exhibió un video en el que se muestra el momento en el que funcionarios del Consejo de Participación tienen que romper una cadena para abrir las puertas. Hasta el cierre de esta edición, la policía no había emitido un pronunciamiento al respecto. Por su parte, la Fiscalía pidió a ese organismo que garantice la seguridad de los postulantes y del proceso. Pero esa no fue la única novedad. De 103 postulantes para el cargo que fueron convocados a rendir las pruebas en el Colegio Sebastián de Benalcázar, solamente 48 llegaron. Los resultados que se expondrán son de esos participantes. Y cuando ya se tengan los mismos, no será definitivo, pues una vez que la Comisión Ciudadana emita su informe, los postulantes pueden impugnarlos. El Consejo de Participación Ciudadana señaló que es posible incluso pedir una recalificación. Andrea Orbe, Noticias 7. Sí, después de esta reunión aparecieron los primeros resultados de la prueba de oposición. Miguel Játiva y Cristian León sacaron los más altos puntajes en la primera prueba escrita dentro del concurso para ser el nuevo Contralor General. Játiva y León obtuvieron 45 de los 50 puntos posibles. Estos resultados constan ya en el informe de calificación elaborado por la Comisión de Selección del Consejo de Participación Ciudadana. Ese documento fue aprobado con 6 votos a favor, 3 ausencias y una abstención. El comisionado Lenin Uquillas dijo que estos son los primeros resultados del concurso, pero aún, ojo ahí, no son definitivos. Claro, porque lo que dice Uquillas es que está pendiente, y abro comillas, él dice que está pendiente de resolver el proceso de recalificación y que es posible que haya candidatos que pidan la recalificación y ahí pueden obtener un mejor puntaje. Por lo tanto, aún no se puede determinar quién será el próximo Contralor General del Estado. Eso sí, hay que sumar esta prueba de oposición con la de méritos para tener un resultado final. Sí, por otra parte, Alejandra Vivanco y Juan Falconi fueron los mejores puntuados en esta fase de méritos. Ellos obtuvieron 32 y 30 puntos sobre 50, respectivamente. Exactamente, sí. Ahí es que entonces sumas, porque hay, ojo, eso es interesante, hay unos que tienen mejor puntaje en méritos versus estos otros de oposición. Ahí habrá que hacer la sumatoria total para conocer al nuevo Contralor oficial.
en un concurso muy accidentado, por cierto, en temas de recursos que se han presentado y problemas que hubo el sábado. Así es, hasta el momento la Policía Nacional no se ha pronunciado respecto de este incidente en donde le lanzan huevos a uno de los candidatos y que incluso, como ya lo veíamos en imágenes, no les dejaban ingresar. Miembros del Consejo de Participación Ciudadana tuvieron que abrir con herramientas la prueba para ingresar al Colegio Sebastián de Benalcázar, que fue donde se llevó a cabo este examen. Recordemos que el Consejo de Participación Ciudadana, digamos, lidera este concurso, pero hay una comisión que está encargada de absolutamente toda la logística, las preguntas, la realización pues de todo lo que se ha hecho en el concurso de Contralor. Ahí veíamos, y son impactantes realmente lo que ocurrió, ¿no? Realmente, sí, una falta de respeto, bueno. Una falta de respeto terrible. Aparte, inseguridad total. O sea, qué miedo igual incluso haber recibido ese tipo de ataques cuando vivimos una ola de violencia en nuestro país. Sí, ¿no? Se pudo pensar que pudo presentarse un acto mucho más violento, ¿no? A las afueras de este concurso de la Contraloría. ¿Por qué sucede esto? Recordemos que hay cierto sector que se opone al concurso porque han mencionado que no hubo transparencia, que se han vulnerado derechos, y hay los que sugieren, incluso propios participantes, que debía cancelárselo completamente y hacer uno nuevo. Pero el CPCCS ha manifestado que no, ya estaban todo encaminado y no podían hacerlo, y por eso ellos mantienen que debe culminar este proceso que nos dará un nuevo Contralor. Pero sin embargo, y creo que ahí nos sumamos a todos a las palabras de rechazar la violencia. Creo que una cosa es criticar, otra cosa es comportarse de esa manera, y como bien dices, Andrea, que pudo terminar mucho peor. Que un incendio originado en 2 discotecas de Murcia, en España, este domingo a la madrugada ha causado la muerte de al menos 13 personas. La investigación intentará determinar si ha existido alguna negligencia, mientras se sigue buscando a personas desaparecidas. Vamos a ver. El Ayuntamiento de Murcia ha declarado 3 días de luto en toda la región tras el mortífero incendio de 3 discotecas, en el que murieron al menos 13 personas y varias resultaron heridas. Según las autoridades, la cifra de muertos podría aumentar, ya que varias personas siguen desaparecidas. El incendio comenzó sobre las 6 de la mañana. La policía informó de que el fuego se había desatado en el local La Fonda Milagros y que desde ahí se había extendido a las discotecas Teatre y Golden, frecuentada por la comunidad latina. Lo que ha ocurrido en Murcia realmente es lamentable. Hasta el momento se han identificado digo porque se tuvo que hacer el reconocimiento de los cuerpos dentro de ese local. Se ha identificado a 13 personas fallecidas, hay aún personas desaparecidas, y el día de ayer se preguntaba precisamente a la Cancillería si habría personas ecuatorianas dentro de las víctimas. Lo que ha dicho la Cancillería del Ecuador es que están en contacto pues con las autoridades de España, porque, como he dicho, aún no se reconoce a todas las personas que podrían haber sido víctimas dentro de este lugar, víctimas de este incendio. No se ha descartado, tampoco se ha confirmado que hayan víctimas de ecuatorianas ahí. Bueno, Murcia es una de las ciudades españolas con mayor presencia de ecuatorianos. Hay una comunidad muy grande, entonces por eso hay este temor de que existan fallecidos de este país. Otro dato que estaba revisando, sobre todo en medios españoles, ellos mencionan que esta discoteca en 2022 tenía que haber cerrado, porque no una de las dos licencia. discotecas. Una ¿no? de las dos discotecas. Esto también nos trae mucho a la memoria aquí en Ecuador y en Quito, particularmente lo que pasó con la discoteca Factory, que también hace muchos años se incendió. Y otro tema que ha dado la vuelta al mundo respecto a lo que pasó en Murcia es que medios españoles difundieron el audio de una de las jóvenes, una joven que fue víctima, que le enviaba a su madre un mensaje de despedida vía WhatsApp. Esto se filtró, lo difundieron, lo compartieron, exactamente no podríamos precisar cómo es que llegó esta información a los medios, pero se lo ha difundido y ha recibido muchas críticas porque eso ya ha caído en el amarillismo, según mencionan, incluso han tenido que pedir disculpas. Y la semana pasada también un incendio en una boda de Irak también dejó más de 100 fallecidos y muchos desaparecidos. Pues la
las autoridades también y la prensa lo que ha dicho son la falta de control también y la utilización indiscriminada de la pirotecnia en este tipo de eventos, y podría ser también una de las causas que ha presentado pues también en estas dos discotecas, aunque serán las autoridades quienes pasen un reporte al respecto. Lo que tú dices, Lauta, realmente no es un audio, digamos, filtrado, es del papá mismo el que relata la historia de cómo la hija les llama, les envía este audio y les empieza a contar que se está cayendo pues el techo del local porque ya habían visto el incendio. Él mismo lo presenta en un medio de comunicación en España, que les hacen pues estas entrevistas, y lo que él dice es: ya he visto a los autos de los amigos con los que estaba mi hija, pero mi hija ni ellos aparecen y no nos han podido dar señales de vida. Eso es lo que pues es el audio y la intervención del padre de familia, que evidentemente desesperado cuenta a las autoridades y pide a las autoridades de auxilio para poder encontrar a su nena dentro de este local. Relatos desgarradores, sí. Entonces, lo que ha ocurrido en Murcia, España, con este incendio mortal de 2 discotecas. Esperemos que vayan apareciendo los desaparecidos. 7 de la mañana, 26 minutos. Y zonas conflictivas del Cantón Durán fueron intervenidas el sábado en el operativo Renacer, efectuado de manera conjunta entre la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas. Un total de 1.000 uniformados de las 2 instituciones participaron en estos controles. El presidente Guillermo Lasso y el ministro del Interior, Juan Zapata, acudieron a Durán para supervisar parte de las labores de seguridad. En 4 días de operativos se detuvo a 41 personas, se allanaron 11 viviendas y se afectó a 10 bandas criminales pertenecientes a los Latin Kings y a los Chone Killers, han sido pues las declaraciones de las autoridades. Durán se ha convertido en uno de los cantones más violentos del país, aunque el ministro Zapata dijo que los últimos patrullajes han permitido que se reduzcan las muertes de 37 a 5 y que el 95% de muertes se debe a la batalla entre bandas. Y a propósito de esto, el jefe de Estado le envió un mensaje a militares y policías. Escuchemos. He venido junto con el alto mando militar y policial para hacer presencia como Estado ecuatoriano en un territorio donde la violencia pretende tomar el control del Cantón Durán. Esto no lo podemos permitir. Por eso agradezco la valentía de los 500 soldados y de los 500 policías que en su conjunto vienen a desarrollar acciones en Durán para complementar los equipos que ya están operando en el Cantón Durán. La Penitenciaría del Litoral volvió a contar con presencia de policías y Fuerzas Armadas para decomisar objetos prohibidos y armas que se ingresen de forma clandestina en la cárcel. Un contingente de 800 uniformados entraron al pabellón número 4. Así es, las labores se iniciaron a las 5:30 de la mañana con el ingreso de tanquetas y de equipos tácticos, como estamos observando policías y militares juntos, y en la pesquisa se trató de encontrar municiones y explosivos que los PPL podrían tener y utilizar en sus amotinamientos, y vemos cómo los neutralizan durante los controles. Hasta el momento no hay un reporte del saldo total de objetos ilegales encontrados. Recordemos que la Penitenciaría del Litoral es uno de los complejos penitenciarios más grandes del país y con más internos. Las cárceles se mantienen en estado de excepción, lo que permite que a su perímetro interno haya presencia policial y militar. Eso es lo que hemos estado mirando en estas últimas semanas, diría en estos 2 últimos meses. Esta intervención tanto de la policía como de Fuerzas Armadas, no solo en la Penitenciaría del Litoral, ya lo han hecho en otras cárceles, en la cárcel de Esmeraldas, incluso también hubo un registro en la cárcel regional. Sí, que es donde está alias Fito.
pero ya no está él, bueno, no ha estado nunca en la penitenciaría como tal, sino en la regional, que es ahí mismo al lado, dentro del complejo. Solamente un dato nuevo, y es que el fin de semana también se habló de que en la cárcel de La Tacunga, en Cotopaxi, encontraron un taxi que estaba con pirotecnia y que lo lanzó fuera de la cárcel, y hay dudas de a qué se debería esto, porque en Guayaquil pasó lo mismo en la penitenciaría litoral. La semana pasada también se lanzaron fuegos pirotécnicos al lado del complejo. Se desconoce si esto tendría algún tipo de relación o qué. Bueno, y ahora vamos a contarles que en la madrugada de este 2 de octubre en Cumbayá, los delincuentes colocaron un explosivo en una farmacia con la intención de robar el cajero automático que había dentro de esta farmacia. Son las imágenes que estamos viendo en estos momentos. Esto es información de última hora. La policía hasta el momento no se ha pronunciado, pero estas imágenes son de esta madrugada. Así es como quedó entonces este local comercial. Se robaron completamente el cajero automático y vemos el daño incluso que se ha realizado con explosivos. Esto es en pleno centro de Cumbayá, en la calle principal del pueblo, donde es una zona muy comercial, donde está esta farmacia y otras también. Hay mucho movimiento, pero reiteramos que esto fue en la madrugada de este 2 de octubre. Claro, por eso no hay heridos. Así es. No hay heridos, no había nadie que esté trabajando dentro de la farmacia. Sí, esto ha asustado a los vecinos, a los moradores. Ahí vemos inclusive la gente que se acercó a observar lo que había sucedido con este tipo de modus operandi, que cada vez es más común, no solamente en Quito, sino en otras ciudades del país, a las que llegan estos antisociales en las noches sobre todo, colocan los explosivos, estallan el cajero y huyen inmediatamente con el dinero que puede haber dentro de estas máquinas. Y bien, en otro tema, EQR suspendió sus operaciones. La mañana de este sábado 30 de septiembre, la aerolínea ecuatoriana presentó un comunicado con su decisión de dejar de operar y garantizó que se cumplirán los vuelos adquiridos con anterioridad. En un comunicado detallaron que la definición se tomó después de un análisis de mercado. EQR dice que tomó la responsable decisión de suspender sus actividades, cumpliendo con todos los procesos abiertos en el marco laboral, fiscal y operacional. Pero ojo con esto, porque para los usuarios que contaban con un vuelo pendiente, la empresa informó que mediante un acuerdo de protección de pasajeros, LATAM Airlines Ecuador ofreció asientos disponibles en sus aeronaves para trasladar a los pasajeros sin costo adicional. Es más, abro comillas, se ha puesto a disposición una línea directa de atención especializada para abordar todas las consultas. Los contactos son 1-800, presta atención, 1-800-EQR o también 1-800-378-247. O también pueden comunicarse al 09-638-71-680. La aerolínea, que ya ha suspendido su operación, llegó a tener 66 frecuencias semanales entre Quito y Guayaquil, 12 a las Islas Galápagos y hasta 10 frecuencias a El Coca. ¿Qué problema con los usuarios? Porque claro, ellos llegan, pero había gente que tenía los pasajes planificados para los siguientes meses y sí hay preocupación. También he escuchado que otra aerolínea, Avianca, también está buscando la manera de poder ayudar a las personas que no se queden con sus viajes impedidos a causa de esta decisión administrativa. Claro, pero esto va a depender mucho también de la disposición de asientos, la disponibilidad de asientos que tengan las otras aerolíneas, tanto LATAM como Avianca, que quieren prestar este servicio, que tienen este acuerdo con EQR, que acaba de cerrar sus operaciones. Leía un análisis de un experto en temas aeronáuticos y sobre todo en viajes aéreos, y mencionaba que este cierre de EQR podría provocar que inclusive suba el costo de los pasajes aéreos en las aerolíneas que están operando en el Ecuador, porque al haber menos oferta, pero sí aumenta la demanda, esto podría beneficiar dentro de estas compañías. Hasta el momento, eso sí, no se ha registrado, los pasajes siguen con el promedio general de las últimas semanas. Lo que sí es que EQR estaba apostando a tener pasajes, digamos, de menos valor, y es por eso pues que entonces la oferta de otras aerolíneas también debía bajar. Vamos a ver cómo se comporta, digamos, este mercado en las semanas o meses siguientes, teniendo en cuenta que entonces EQR ha cerrado sus operaciones aquí en el Ecuador. 2 años de operaciones, luego de esto ha cerrado. Y esto también en el marco dentro que los impuestos en general también han bajado, ¿no? Veamos cómo quedan en los próximos días los pasajes. 7:35 de la mañana, nos vamos a una pausa y regresamos con nuestra entrevista. Volvemos enseguida.